Había algo enterrado bajo los cimientos de la iglesia de Santa Perpetua que los sacerdotes nunca quisieron nombrar. No era un mártir, no era un santo. Era algo que llegó antes que las cruces, antes que las oraciones, antes que el primer hombre se atreviera a construir un templo sobre esa tierra maldita. Los registros más antiguos de la parroquia, escritos con una letra temblorosa que ningún historiador supo explicar, contenían una advertencia repetida 3 veces en cada página. No lo alimentes, no lo despiertes, y por el amor de todo lo sagrado, no rompas el sello. Durante siglos nadie lo hizo. Durante siglos, la iglesia se mantuvo en pie, los feligreses rezaron sin saber lo que dormía debajo de sus pies, y el secreto se pasó de obispo en obispo como una herida que nunca cicatrizó del todo. Pero los secretos, como las criaturas hambrientas, siempre encuentran la manera de salir. 3 semanas antes de que desapareciera el primer niño del pueblo, un equipo de restauración rompió sin querer una losa de piedra negra en el subsuelo de la iglesia. Nadie prestó atención al olor que subió desde las profundidades. Nadie notó que esa noche ningún perro del pueblo volvió a ladrar. Lo que fue liberado esa noche no tiene nombre en ninguna Biblia, pero tiene hambre y ya sabe dónde vives. En el año 1743, los constructores de la iglesia de Santa Perpetua encontraron algo bajo la tierra que los hizo sellar el subsuelo para siempre y quemar todos los documentos que describían lo que vieron. Solo sobrevivió una frase, grabada en latín sobre una piedra que hoy nadie sabe dónde está. No murió, solo aprendió a esperar. Esta es la historia de lo que despertó cuando el sello se rompió, de los que murieron sin entender por qué, y de la única persona que descubrió la verdad demasiado tarde. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, porque lo que pasó en Santa Perpetua puede estar más cerca de ti de lo que crees. El padre Mateo Villarreal llevaba 17 años escuchando confesiones en Santa Perpetua y nunca había sentido miedo dentro de esa iglesia hasta la mañana en que encontró las huellas. No eran huellas humanas, aunque tenían la forma aproximada de pies descalzos. Lo que las hacía imposibles era la profundidad. Cada marca estaba hundida casi 4 centímetros en el piso de piedra sólida, como si algo de un peso inimaginable hubiera caminado desde el altar hasta la puerta trasera durante la noche. El padre Mateo siguió el rastro con una linterna temblorosa en la mano, rezando en voz baja, hasta que las huellas se detuvieron abruptamente frente a la losa negra del subsuelo, la misma que el equipo de restauración había fracturado 3 semanas atrás. Desde la grieta ascendía un olor denso, metálico, casi dulce, que le revolvió el estómago y le trajo a la mente, sin ninguna razón lógica, la imagen de un animal muerto hace mucho tiempo que de repente hubiera comenzado a moverse. Entonces escuchó algo que heló cada centímetro de su piel. Una respiración lenta y profunda que venía de debajo de sus pies, rítmica y paciente, como la de algo que acababa de recordar que tenía pulmones. Llamó a la policía. Eso fue su primer error, porque la policía envió al inspector Dante Cruz, un hombre que no creía en nada que no pudiera fotografiar, y lo que habitaba bajo Santa Perpetua no permitía que nadie lo fotografiara. Dante llegó al mediodía con 2 agentes jóvenes y una actitud de escepticismo tan densa que parecía una armadura. Revisó las huellas, midió la grieta, olió el aire con el ceño fruncido y dictaminó en menos de 20 minutos que se trataba de humedad, asentamiento estructural y, en el mejor de los casos, algún vagabundo que había encontrado acceso al subsuelo. El padre Mateo intentó mostrarle los registros históricos de la iglesia, los folios amarillentos donde aparecía la advertencia repetida, pero Dante los descartó con una sonrisa condescendiente. Lo que el inspector no supo, lo que nadie le dijo porque nadie lo sabía todavía, era que uno de sus agentes, el más joven, un muchacho de 23 años llamado Ríos, había bajado solo al subsuelo mientras Dante hablaba con el sacerdote. Ríos nunca subió. Encontraron su linterna encendida al borde de la grieta. La encontraron 2 horas después, cuando alguien notó que no había vuelto. Dante bajó con el otro agente, y lo que vieron en el subsuelo no apareció en ningún informe oficial, porque Dante ordenó que no apareciera, con una voz que ya no sonaba completamente como la suya.
El subsuelo era una cámara de piedra antigua, anterior a la iglesia por lo menos 500 años, según los expertos que fueron llamados en silencio días después. Las paredes estaban cubiertas de marcas grabadas a mano, no letras de ningún alfabeto conocido, sino formas que parecían moverse si las mirabas demasiado tiempo. En el centro de la cámara había una cadena de hierro negro, gruesa como el brazo de un hombre adulto, que terminaba en un grillete abierto, roto desde adentro. Y en el piso, alrededor del grillete, había una mancha oscura con la forma exacta de un cuerpo humano que se hubiera disuelto lentamente, como si algo lo hubiera consumido desde adentro hacia afuera, dejando solo la silueta y el olor dulce y metálico que ahora impregnaba cada piedra de ese lugar maldito. De la gente Ríos no encontraron nada, ni un botón, ni un zapato, ni un gramo de sangre. Era como si nunca hubiera existido, como si la oscuridad de esa cámara lo hubiera tragado entero y digerido en silencio mientras ellos hablaban arriba. El padre Mateo pasó esa noche encerrado en su habitación, con todas las luces encendidas y un rosario apretado entre los dedos, repitiendo la advertencia de los registros como si fuera un conjuro. Pero a las 3 de la mañana, cuando el silencio del pueblo se volvió tan absoluto que parecía artificial, escuchó algo que destruyó lo poco que le quedaba de cordura. Alguien tocó a su ventana desde afuera. 3 golpes suaves, casi educados. Su habitación estaba en el segundo piso. Y cuando se atrevió a mirar, paralizado por un terror que nunca antes había experimentado en sus 52 años de vida, vio en el vidrio empañado la marca de una mano con dedos demasiado largos, demasiado delgados, que se deslizó lentamente hacia abajo como si algo estuviera probando la resistencia del cristal, o recordando cómo se abre una ventana. Lo que el padre Mateo no sabía todavía era que el inspector Dante Cruz, en ese mismo momento, estaba sentado en su auto frente a la iglesia con los ojos fijos en la oscuridad, sin parpadear, con una sonrisa que no era suya dibujada en su cara, esperando que amaneciera para hacer algo que ninguno de los dos sobreviviría para contar. La doctora Valeria Soto llegó a Santa Perpetua un martes por la mañana con una maleta, un grabador de voz y la certeza académica de que todo fenómeno sobrenatural tenía una explicación racional. Era arqueóloga especializada en cultos precoloniales y estructuras religiosas subterráneas, y la habían llamado discretamente desde la universidad después de que los análisis de carbono fecharan las marcas de la cámara en más de 800 años antes de que cualquier colono europeo pisara esa tierra. Lo que la esperaba en Santa Perpetua no cabía en ninguno de sus libros, pero Valeria era el tipo de mujer que abría igual las puertas que no debía abrir. Cuando bajó por primera vez al subsuelo y vio el grillete roto, no sintió miedo, sintió algo peor: fascinación. Sacó su cámara, fotografió cada centímetro de la cámara, copió las marcas de las paredes en su cuaderno con una meticulosidad casi obsesiva, y fue la primera persona en notar algo que todos los demás habían pasado por alto. Las marcas no eran decorativas, eran instrucciones. Y alguien o algo las había estado siguiendo durante siglos. Esa noche, mientras Valeria traducía fragmentos en su cuarto del único hotel del pueblo, el padre Mateo golpeó su puerta con los nudillos en carne viva de tanto apretar el rosario. Le contó lo de la ventana, le contó lo de Dante, le contó que esa mañana había visto al inspector caminar por la plaza principal con esa sonrisa torcida que no le pertenecía, saludando a los vecinos con una familiaridad extraña, como si estuviera inventariando cada cara, memorizando cada nombre. Valeria lo escuchó sin interrumpirlo, y cuando terminó, abrió su cuaderno en la página donde había transcrito el fragmento más largo de las marcas de la cámara y lo giró para que el sacerdote pudiera leerlo. La traducción era imprecisa, llena de lagunas, pero lo que decía era suficientemente claro para que el padre Mateo soltara el cuaderno como si quemara. El primero que toca al liberado se convierte en su máscara, habla con su voz, camina con su cuerpo, y abre las puertas que el liberado no puede abrir todavía. Dante Cruz no era Dante Cruz, era una puerta con cara humana, y estaba abriendo algo. Valeria pasó las siguientes horas reconstruyendo lo que las marcas describían con una precisión que la fue enfermando lentamente, porque cada dato nuevo que encajaba en el puzzle era más perturbador que el anterior.
La criatura enterrada bajo Santa Perpetua no era un vampiro en el sentido folclórico. No era el monstruo elegante de las novelas europeas. Era algo anterior a ese mito. Algo que los primeros habitantes de esa región habían capturado, encadenado y sepultado con un ritual que tardó 40 años en completarse, sacrificando a uno de los suyos cada invierno para mantener el sello activo. Lo llamaban en su lengua con una palabra que Valeria transliteró como Yacahuisa, que traducido aproximadamente significaba el que bebe el tiempo, porque no se alimentaba solo de sangre. Se alimentaba de años de vida, de memoria, de identidad. Por eso Ríos había desaparecido sin dejar rastro. No lo había devorado, lo había vaciado, absorbiendo cada año que el muchacho hubiera vivido, cada recuerdo, cada célula, hasta que no quedó nada, porque técnicamente nunca había existido nada que el Yacahuisa no se hubiera tomado ya. Y llevaba 3 semanas libre, lo que significaba que estaba apenas comenzando a recuperar fuerzas. Valeria cerró su cuaderno a las 2 de la mañana con una conclusión que le temblaba en los dedos mientras la escribía. El Yacahuisa necesitaba un anfitrión humano para moverse durante el día, alguien cuya identidad consumir lentamente mientras usaba su cuerpo como vehículo. Dante era ese anfitrión, pero los registros indicaban que la criatura cambiaba de máscara cuando la anterior se agotaba, generalmente en un plazo de 7 a 10 días. Dante llevaba ya 6 días comportándose de manera extraña desde la noche en que bajó al subsuelo, lo que significaba que mañana o pasado el Yacahuisa iba a necesitar una cara nueva. Y en ese momento alguien deslizó por debajo de la puerta de su habitación una hoja de papel doblada. Valeria la abrió con dedos helados. Dentro, escrita con la letra perfecta y reconocible del inspector Dante Cruz, había una sola frase. Ya elegí la siguiente. Valeria no durmió. Pasó lo que quedaba de la noche empujando el armario contra la puerta, repasando sus notas con una linterna pequeña y tratando de convencerse de que el papel deslizado por debajo de la puerta era una amenaza humana, algo explicable, algo que la policía podría manejar. Pero la policía era Dante, y Dante era una máscara que se estaba agotando. A las 6 de la mañana llamó al padre Mateo y le dijo 3 palabras. Necesitamos el archivo. El sacerdote sabía exactamente a qué se refería. Debajo de la sacristía, en una caja de madera sellada con cera negra, que ningún párroco anterior había tenido el valor de abrir, existía un documento que el obispo fundador de Santa Perpetua había dejado con una instrucción escrita en la tapa. Abrir solo cuando regrese. Nadie había querido preguntarse a qué se refería el cuando en lugar del sí. Esa mañana, mientras el pueblo despertaba sin saber que algo antiguo y hambriento caminaba entre ellos con la cara de su inspector, Valeria y el padre Mateo bajaron a la sacristía y rompieron el sello de 300 años con un cuchillo de cocina y las manos temblorosas. El documento era un diario, escrito en castellano antiguo por un sacerdote llamado Fray Eusebio de la Roca, fechado en 1743, el año de la construcción de la iglesia. Las primeras páginas describían el hallazgo del subsuelo durante la excavación de los cimientos, la cámara, el grillete y la criatura que encontraron encadenada y que Fray Eusebio describía con una precisión que sugería que la había observado durante semanas antes de terminar el ritual de contención. No duerme como duermen los muertos, escribía con una letra que se volvía más pequeña y apretada en cada página, como si el autor hubiera ido encogiéndose de miedo mientras escribía. Observa, aprende, imita. Vi cómo tomó la forma de uno de los albañiles durante 3 días completos, caminó entre nosotros, comió con nosotros, y cuando terminó el albañil no estaba en ninguna parte y nadie recordaba su nombre. Valeria leyó ese fragmento en voz alta y el padre Mateo tuvo que sentarse porque las piernas dejaron de sostenerlo. Eso explicaba por qué nadie en el pueblo parecía extrañar a la gente Ríos. No era que no les importara. Era que el Yacahuisa ya había borrado su existencia de la memoria colectiva, como una mancha que se limpia tan bien que nadie recuerda que estuvo ahí.
Fray Eusebio había logrado contenerlo en 1743 gracias a la ayuda de 3 ancianos del pueblo originario más cercano, los únicos que conocían el ritual completo. El ritual requería 3 elementos: una ofrenda de memoria voluntaria, lo que el diario describía como entregar al hambriento un recuerdo tan grande que lo sacie por siglos; una cadena forjada con hierro extraído de tierra consagrada, y un sellador pronunciado en la lengua original mientras la criatura estaba físicamente dentro de la cámara. El problema era devastadoramente obvio. La cadena estaba rota, los ancianos que conocían la lengua original llevaban generaciones muertos, y el Yacahuiza no tenía ninguna razón para volver a su cámara voluntariamente. Valeria cerró el diario y miró al padre Mateo con una expresión que él nunca olvidaría, no por el miedo que contenía, sino por la determinación helada que había detrás del miedo. «Hay una manera», dijo ella en voz baja. «Pero una de las 2 personas en esta habitación va a perder algo que no va a poder recuperar jamás». Antes de que el sacerdote pudiera preguntar qué quería decir, la puerta de la sacristía se abrió despacio. En el umbral estaba Dante Cruz, con esa sonrisa que no era suya y los ojos fijos en el diario que Valeria sostenía contra su pecho. Detrás de él, el pueblo entero de Santa Perpetua se había congregado en la nave de la iglesia en un silencio absoluto y uniforme que no tenía nada de humano, todos mirando hacia la sacristía con la misma expresión vacía, los mismos ojos sin parpadear. El Yacahuiza no había estado eligiendo solo una nueva máscara. Había estado eligiendo todas las que iba a necesitar, y acababa de decidir que ya era suficiente esperar. Valeria tomó al padre Mateo del brazo y lo jaló hacia el fondo de la sacristía en el segundo exacto en que Dante cruzó el umbral con esa sonrisa fija y antinatural que ya no intentaba parecer humana. Los ojos del inspector habían cambiado durante la noche. Las pupilas eran ahora verticales, delgadas como líneas de tinta, y cuando parpadeaba lo hacía de adentro hacia afuera, como un reptil, como algo que había aprendido a parpadear observando a los humanos, pero que todavía no lo hacía del todo bien. Detrás de él, la congregación silenciosa avanzó un paso en perfecta sincronía, sin que nadie diera una orden, sin que nadie hiciera ningún sonido. 50 personas moviéndose como un solo organismo controlado por una voluntad que no era la suya. El padre Mateo murmuró una oración y Valeria lo interrumpió con una frialdad que ella misma no sabía que poseía. «Reza después, ahora corre». Había una puerta trasera en la sacristía que daba directamente al cementerio de la iglesia, una puerta tan antigua y tan olvidada que la madera había fundido casi con el marco. Valeria la golpeó con el hombro 3 veces hasta que cedió con un crujido que sonó como un hueso partiéndose, y los 2 salieron al aire de la mañana mientras adentro la congregación giraba en silencio hacia la nueva dirección, lenta y paciente, como un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde ir realmente. Corrieron entre las lápidas viejas con la niebla pegada a los tobillos, y Valeria hablando a tropiezos, explicando lo que había descifrado en los últimos fragmentos del diario de Fray Eusebio, mientras el padre Mateo intentaba mantener el ritmo con 52 años y el corazón disparado. La ofrenda de memoria voluntaria era la clave. El Yacahuiza se alimentaba de recuerdos, de identidad, de los años vividos almacenados en la mente humana como una despensa invisible. Lo que Fray Eusebio había hecho en 1743, lo que había costado tanto que el anciano murió 3 días después del ritual, con el cabello completamente blanco y sin recordar su propio nombre, era ofrecerle a la criatura un recuerdo tan denso, tan cargado de emoción y de vida, que la había saciado durante casi 3 siglos. No era un sacrificio de sangre, era un sacrificio de existencia. Alguien tenía que ofrecerle voluntariamente al Yacahuiza el recuerdo más importante de su vida, el más luminoso, el más constitutivo de su identidad, sabiendo que al entregarlo, ese fragmento de quién era esa persona desaparecería para siempre. El padre Mateo se detuvo en seco entre 2 lápidas y miró a Valeria con una expresión que no necesitaba palabras. Ella negó con la cabeza antes de que él pudiera hablar. «No vas a ser tú», dijo, «porque yo ya sé cuál es el mío». Valeria le explicó el resto del plan con la voz quebrada,
pero los ojos secos, mientras la niebla a su alrededor se espesaba de una manera que no tenía nada que ver con el clima. Necesitaban atraer al Yacahuisa de regreso a la cámara, lo que significaba darle una razón para bajar, una razón más poderosa que los 50 anfitriones que ya controlaba en la nave de la iglesia. La ofrenda tenía que hacerse dentro de la cámara, dentro del perímetro marcado por las inscripciones originales que actuaban como amplificadores del ritual según Fray Eusebio. Y tenía que hacerse antes de que el Yacahuisa terminara de consolidar su control sobre el pueblo, porque una vez que absorbiera completamente la identidad de 50 personas simultáneamente, alcanzaría una masa de memoria y de fuerza suficiente para abandonar Santa Perpetua y moverse hacia cualquier ciudad, hacia cualquier multitud, hacia cualquier lugar donde hubiera suficientes vidas que consumir. El padre Mateo preguntó qué recuerdo iba a ofrecer ella. Valeria tardó un momento en responder, y cuando lo hizo su voz sonó como la de alguien que ya tomó una decisión irreversible y solo está esperando el momento de ejecutarla. El único que me importa lo suficiente para que funcione. Encontraron la entrada al subsuelo por el exterior. Una trampilla de hierro oxidado oculta entre las raíces de un árbol centenario que Valeria había localizado en los planos del diario. La abrieron juntos, y el olor metálico y dulce golpeó sus caras como una bofetada física. Abajo, en la oscuridad de la cámara, algo respiraba, algo que los había estado esperando. Y cuando Valeria puso el pie en el primer peldaño de la escalera de piedra, escuchó su propio nombre pronunciado desde las profundidades con una voz que reconoció instantáneamente, una voz que había jurado no volver a escuchar jamás, la voz de la única persona cuya pérdida había definido cada decisión de su vida adulta. El Yacahuisa ya sabía cuál era su recuerdo más importante y lo estaba usando como anzuelo. Valeria bajó los peldaños con los dientes apretados y el diario de Fray Eusebio presionado contra el pecho, repitiendo en silencio lo que sabía sobre el Yacahuisa para no escuchar la voz que seguía llamándola desde la oscuridad. Era la voz de su madre, muerta hacía 12 años, reproducida con una fidelidad devastadora que incluía el acento particular, la manera de alargar las vocales al final de cada frase, la ternura específica con que pronunciaba su nombre. El Yacahuisa no solo había leído sus recuerdos desde la distancia, los había estudiado, los había diseccionado, había encontrado el punto exacto donde su identidad era más vulnerable y estaba presionando ahí con una precisión quirúrgica y sin misericordia. El padre Mateo bajó detrás de ella sin soltarle el brazo. Y cuando llegaron al piso de la cámara, la oscuridad era tan densa que la linterna apenas cortaba 2 metros de sombra frente a ellos. Las marcas de las paredes brillaban levemente con una luminiscencia verdosa que no tenía explicación física, pulsando a un ritmo lento y regular, como una respiración. En el centro de la cámara, junto al grillete roto, había una figura inmóvil que tenía la forma aproximada de una persona, pero que ninguno de los dos se atrevió a iluminar directamente todavía. Valeria abrió el diario en la página que había marcado y comenzó a leer en voz alta las instrucciones de Fray Eusebio con una voz que solo temblaba ligeramente, suficiente para que el padre Mateo entendiera cuánto le costaba mantenerla firme. El ritual era más simple de lo que esperaba y más brutal de lo que podía haber imaginado. Debía concentrarse en el recuerdo que iba a ofrecer, revivirlo con la mayor intensidad posible, y en el momento en que el Yacahuisa se acercara a alimentarse, pronunciar la frase de sellado en la lengua original mientras la criatura estaba físicamente dentro del perímetro de las inscripciones. El problema era que Fray Eusebio había tardado 40 páginas en describir lo que se sentía cuando la criatura comenzaba a extraer el recuerdo, y ninguna de esas páginas contenía una sola palabra reconfortante. Lo describía como morir en la parte de uno mismo que más amaba, como ver apagarse una luz que uno no sabía que era la única que iluminaba todo lo demás. Valeria cerró el diario, cerró los ojos y comenzó a recordar a su madre con toda la intensidad que había pasado 12 años tratando de no usar para no destrozarse. La figura en el centro de la cámara se movió. No caminó,
No se deslizó, simplemente estuvo en un lugar y luego estuvo en otro, más cerca, con esa física imposible que tenían las cosas que existían antes de que el mundo estableciera reglas sobre cómo debían moverse los cuerpos. Valeria lo sintió antes de verlo. Una succión suave en algún lugar detrás de sus ojos, como si alguien estuviera tirando de un hilo cosido directamente a su memoria, y el recuerdo de su madre comenzó a volverse más nítido y más lejano al mismo tiempo, más intenso y más irrecuperable, como una fotografía que se revela perfectamente en el instante exacto en que se quema. El padre Mateo vio cómo el color abandonaba el rostro de Valeria en segundos, cómo sus manos soltaban el diario sin que ella pareciera notarlo, cómo sus labios comenzaban a moverse sin sonido, mientras la figura frente a ellos se expandía, crecía, llenaba el espacio de la cámara con una presencia que era temperatura y peso y hambre concentrada en una forma que los ojos humanos procesaban como dolor. Esperó hasta que la criatura cruzó completamente el perímetro de las inscripciones. Entonces, gritó la frase de sellado con toda la voz que tenía. Las inscripciones de las paredes estallaron en una luz blanca que no iluminaba sino que pesaba, que aplastaba, que obligaba a todo lo que estaba dentro del perímetro a quedarse exactamente donde estaba. El Yacahuisa emitió un sonido que no era un grito porque ninguna garganta humana podría haberlo producido. Algo entre el metal desgarrándose y el silencio absoluto ocupando el espacio donde había habido sonido. Valeria cayó de rodillas. El padre Mateo la sostuvo, y cuando la luz se apagó y la oscuridad volvió a la cámara, la respiración que había habitado ese lugar durante semanas había desaparecido. El grillete de hierro negro estaba cerrado sobre algo invisible que forcejeaba en silencio. La cámara olía a piedra vieja y a tierra húmeda y a nada más. Valeria abrió los ojos y miró al padre Mateo con una expresión que él nunca supo cómo describir después. No alivio, no victoria, sino la expresión específica de alguien que acaba de perder algo que no va a poder nombrar porque ya no recuerda exactamente qué era. Solo que estaba ahí y que era lo más importante que tenía, y que ahora el lugar donde vivía ese recuerdo está perfectamente, irreparablemente vacío. La iglesia de Santa Perpetua fue clausurada oficialmente 3 días después por riesgo estructural. El subsuelo fue sellado con cemento. Los registros históricos fueron catalogados como material de valor arqueológico restringido y guardados en un archivo que nadie va a consultar voluntariamente. El inspector Dante Cruz fue encontrado sentado en su auto frente a la iglesia, vivo, sin memoria de los últimos 6 días y sin ninguna explicación médica para las ojeras tan profundas que parecían quemaduras. Los 50 feligreses que el Yacahuisa había usado como marionetas despertaron sin recordar nada, con el hambre feroz de quien no ha comido en días y una sensación persistente de que algo les faltaba sin poder identificar qué. Valeria Soto abandonó Santa Perpetua sin decirle adiós a nadie. El padre Mateo la vio subir a su auto con la maleta y el grabador de voz y ningún cuaderno, porque había dejado todos sus cuadernos en la cámara. Nunca volvió a la arqueología, nunca explicó por qué. Y el grillete de hierro negro que está sellado bajo toneladas de cemento en el subsuelo de esa iglesia, abandonada todavía, si uno se queda en silencio el tiempo suficiente, se escucha moverse. Porque el Yacahuisa no murió, solo aprendió a esperar otra vez.